La consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro en conjunto con el Ministerio del Interior y por supuesto con el Ministerio del Trabajo tienen a más de un opositor y de derecha sufriendo, y no tanto por la consulta popular en sí, no tanto por este mecanismo de participación ciudadana, sino más que todo por los colombianos, porque los colombianos y ciudadanos podemos salir en masa de forma multitudinaria a votar 12 veces sí en esta consulta popular para que se reviva nuevamente esa reforma laboral que es necesaria y que senadores de oposición decidieron archivarla de forma arbitraria, sin argumentación, sin debatir, sin llegar a consensos, sin ni siquiera permitir que la reforma laboral pasara a la plenaria del Senado de la República para que al menos esta pudiera ser debatida. De forma arbitraria no les interesa en lo absoluto el bienestar de los colombianos, porque recordemos que incluso hace algunas semanas se mencionó que al partido Cristiano Mira se le iba a abrir una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral por unas encuestas que al parecer pues no tenían ningún tipo de permiso para ser ejecutadas, pero que adicionalmente manipularon en este caso a la opinión pública con los supuestos resultados. Esos resultados de los que ellos se valieron supuestamente para argumentar en el Senado de la República, que decían que supuestamente esta reforma laboral iba a destruir miles de empleos y que eran más las personas que estaban supuestamente en desacuerdo con la reforma laboral, cosa que no es cierto. Además, resulta también realmente paradójico el hecho de que personas como Efraín Cepeda, el actual presidente del Senado de la República y que además también en algún momento se autodenominó el jefe de la banda, pues ahora sí salga a posar de intermediario, salga a posar de impoluto, solicitando diálogo con el gobierno nacional para que no se realice la consulta popular. ¿Cuál es el miedo en realidad de los opositores? ¿Es miedo de la consulta popular? ¿Miedo de los colombianos? ¿Es miedo de que en efecto los ciudadanos salgan en masa y de forma multitudinaria a votar y no solamente que se vea el apoyo a las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro, sino también el apoyo al mismo presidente? Pues recientemente y en las últimas horas el presidente hizo presencia en Soledad Atlántico para allí instalar los comités del sí, que no solamente se están dando en Atlántico, sino en diferentes partes de nuestro país para impulsar de manera pedagógica esta consulta popular que es necesaria. Por eso, tal cual como lo dice esta imagen, por las reformas que benefician al pueblo, sí a la consulta popular. Como les mencionaba yo a ustedes, se revelaron las preguntas. En efecto, hace algunos días el gobierno del presidente Gustavo Petro pues le mostró a los ciudadanos cuáles van a ser esas preguntas que se van a evidenciar allí en el tarjetón, pues después de que en efecto el Senado de la República ojalá apruebe este proyecto de ley, que además va a ser radicado el próximo 1 de mayo, en donde el mismo presidente anunció que va a ingresar al Congreso, que va a ingresar al Senado a radicar este proyecto de ley en compañía, por supuesto, de todos los colombianos, haciendo incluso una invitación a que los colombianos salgan también de forma multitudinaria a las calles el próximo 1 de mayo, además Día también del Trabajador. Armando Benedetti, ministro del Interior, recientemente a través de su cuenta de X publicó: el pueblo es la voluntad popular. Queremos que la democracia participativa decida algo que la democracia representativa no quiso tramitar. Por eso decimos sí a la consulta popular que busca más y mejores garantías para la gente. Estas son las preguntas que van a aparecer en el tarjetón. Allí dentro de estas preguntas pues aparecen algunas como si los colombianos están de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y que sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, o como por ejemplo si están de acuerdo que los trabajadores domésticos, las madres comunitarias, los periodistas, deportistas, artistas, entre otros, tengan formalizado su empleo o que al menos tengan acceso a la seguridad social. Resulta realmente increíble que en pleno siglo XXI, en pleno año 2025, los colombianos tengamos que salir a votar para que nuestros derechos, para que nuestras labores sean dignificadas, porque la derecha y la oposición pues ya hemos visto que trabajan única y exclusivamente por sus intereses personales, pero también por los intereses de multinacionales que son los que luego les financian sus campañas, porque eso lo vamos a ver también de cara al año 2026. Adicionalmente, les mostraba yo también a ustedes y les decía que recientemente el presidente Gustavo Petro hizo presencia allí en Soledad Atlántico,
instalando los comités por el sí, esos comités ciudadanos que la están dando absolutamente toda para hacer pedagogía, para llevar en este caso la mejor información sobre la consulta popular, sobre la reforma laboral, por qué es necesario votarla, por qué es necesario salir a las urnas y sobre todo por qué es necesario decir 12 veces sí para dignificar la labor de todos los colombianos que por muchísimo tiempo ha sido precarizada por la derecha, específicamente y principalmente gracias a Álvaro Uribe Vélez. El senador el ministro de Trabajo Antonio Sanguino mencionó: así está el ambiente en la instalación de los comités ciudadanos de la consulta popular por el sí en Soledad Atlántico. Y yo quiero que ustedes vean cómo es el ambiente de las personas, no solamente de cara a este tema de la consulta popular, sino recibiendo también al presidente Gustavo Petro. Para esos medios, para la oposición, que a través de sus redes, a través de sus pasquines, a través de plataformas digitales dicen que el presidente Gustavo Petro no tiene apoyo, pues observen este video. Así es como reciben al presidente Gustavo Petro en Soledad Atlántico. Queda completamente en evidencia que son más los colombianos que apoyamos a este gobierno, que apoyamos al presidente Gustavo Petro a pesar de las infamias de la oposición, como las de Juan Manuel Galán, que tan pronto se revelaron las preguntas, que tan pronto se reveló el contenido de la consulta popular, salió a difamar a través de sus redes sociales y decir que supuestamente el único objetivo de esta consulta popular es, según él, la reelección del presidente Gustavo Petro. Vean lo que él escribió. Una consulta popular con 12 preguntas para escuchar al pueblo. No nos digamos mentiras. Esto no es participación, es una campaña electoral disfrazada. Le hago un llamado a los senadores para que voten a favor de la apelación que se hizo del archivo de la reforma laboral y así se continúe con su discusión. Tenemos que evitarle un gasto innecesario al país. Ahora sí se preocupan por los dineros del Estado. Ahora sí, paradójicamente, después de que por tanto tiempo, por tantos años y décadas robaron y desangraron a nuestro país, tantos actos de corrupción y posiblemente los que no se han revelado todavía, y ahí sí no les preocupaban los dineros del país, ahí sí no les preocupaban los dineros públicos. Pero ahora que es una consulta completamente democrática, es un mecanismo de participación consagrado en la Constitución política de nuestro país, ahora sí, en este caso, les preocupa. Pero no solamente eso, Juan Manuel Galán, el hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de sus redes sociales y en este video manifiesta que supuestamente el objetivo del presidente Gustavo Petro es reelegirse. El presidente lo desmiente en Soledad Atlántico. Quiero que escuchen esto. La plenaria del Senado tiene la posibilidad de votar favorablemente la apelación para que siga la discusión de la reforma laboral en el Congreso y así el país se ahorre 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos gastado en una consulta popular que el único objetivo que tiene es que el presidente de la República se pueda reelegir en el poder. ¿Cómo así que reelegirse? En las preguntas, ¿ustedes en alguna leyeron o alguna pregunta habla de reelección? ¿Alguna pregunta dice que al presidente Gustavo Petro se le va a reelegir? En esas 12 preguntas publicadas recientemente por el Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo se menciona que se va a reelegir al presidente Gustavo Petro. En ninguna. Entonces, ¿por qué las infamias? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué siguen con ese discurso tan mentiroso de que supuestamente el presidente Gustavo Petro se va a reelegir? Pues allí mismo en Soledad Atlántico, en donde el presidente en las últimas horas estuvo instalando esos comités del sí por la consulta popular, hizo referencia no solamente a lo que menciona el señor Juan Manuel Galán, hermano del alcalde de Bogotá, frente al tema de la reelección, sino a todos los de la oposición, que dicen que supuestamente la consulta popular es para que se reelija al presidente. Escuchen esto. No vine aquí a hablar de reelección. Ninguna pregunta de la consulta popular como víboras, decían algunos que íbamos a meter. Habla de reelección. No queremos, les voy a confesar por mi experiencia propia
que he pasado lo peor de lo peor en mi existencia, aún cuando me torturaban, que no fue nada fácil, aún cuando me tocaba enterrar a mis amigos asesinados, aún cuando la desesperanza decía perdimos todo y ya no hay futuro. Lo peor de mi existencia humana es haber estado cerca del poder. Yo soy un tanto ácrata, para no decir la otra palabra, si no la prensa me levanta a insultos. Libertario de verdad. Habrá un mundo sin poder. Eso plantearon los socialistas del siglo XIX y se les olvidó en el siglo XX. El mundo de la libertad es un mundo de superación de las necesidades fundamentales y del poder. Y aunque es difícil plantearse esa quimera, ¿cómo será un mundo sin poder? Una familia sin poder, una esquina del barrio sin poder, una sociedad sin poder. Uno se puede imaginar, no como en el siglo XIX pensaban que era destruyendo el Estado y acabando el Estado, una sociedad sin Estado, sino que es repartiendo el poder tal cual Jesús lo hizo con el vino a todos los integrantes de la sociedad humana. Es disgregando el poder en la gente. El poder no es mío porque me convertiría en monarca y en lo contrario de lo que soy y contra lo cual he combatido. Me tocaría combatirme a mí mismo si fuese un adicto al poder como ciertos expresidentes. Por eso no me quita el sueño la reelección. Me quita el sueño la historia. Y voy a ser más claro. Bolívar estuvo en esta casa donde... Atrás, allá. Bolívar estuvo allá. Bolívar le había ganado al ejército español, el más poderoso en ese momento. Bolívar había andado a caballo, cabalgando con su bandera, gritando libertad por miles de kilómetros. Y había libertado naciones enteras y pueblos. Y por donde pasara y se quedara en una noche había cola, esperando sus favores eróticos y bailarines. Y aquí estuvo. Aquí durmió el libertador, el emancipador. El presidente deja completamente claro que no le interesa la reelección, pero que además en la consulta popular no se planea ninguna pregunta, ni tampoco se planteó ninguna pregunta que hable sobre la reelección. Además, hizo un llamado también a todos los colombianos a que trataran de hacer conciencia, porque los medios tradicionales, como él lo mencionó, como RCN y Caracol, por supuesto, no lo van a hacer, porque están en función de la derecha, de la oposición, porque ellos son un megáfono de esos que siempre han gobernado en nuestro país, porque por supuesto todos hemos visto durante este último periodo, pero más que todo incluso desde que el presidente Gustavo Petro inició su mandato aquí en nuestro país, que los medios tradicionales y los supuestos periodistas y la oposición están en contra de los canales públicos, pues porque ya la presidencia de la República no está pautando con ellos. Durante años ellos también vivieron de esa tetica del Estado, de la tetica de los recursos públicos por parte de la derecha, pero pues como ahora no es así, como ahora el presidente Gustavo Petro decidió irse por los medios públicos, pues estos medios se han encargado de difamar y de mentir en contra del gobierno nacional, pero además hacerle creer a todos los colombianos que supuestamente este gobierno está en contra de los colombianos. Vean esto. Este 1 de mayo debe borrar las manifestaciones de las 200 plazas y municipios, porque serán miles, serán multitudes, millones y millones de personas. Tratemos de hacer conciencia, hay que comunicar el tiempo. No lo va a hacer. Nomás mire lo que me pasa solo por salir. En lo que ellos creen son sus canales, y esos canales no son de ellos, son del pueblo. Que los hemos prestado por una plata. No nos obliguen. ¿Cómo así que entonces el presidente y jefe del Estado no puede hablar con sus canales? Ustedes no son los dueños de sus canales. Y en la Constitución y en las normas está establecido que el jefe del Estado puede hablar libremente. Si el jefe del Estado no habla libremente, no habrá ningún servicio de Colombia. El jefe del Estado tiene que dar el ejemplo de la libertad. Y por eso no me dejo censurar. El
presidente Gustavo Petro no se deja censurar y por eso también le hizo un fuerte llamado, diría yo, a Efraín Cepeda, el presidente del Senado de la República, porque recientemente pues él dice que por qué no en este caso se puede concertar, que por qué no se puede hablar, que por qué no se puede dialogar. Imagínense ustedes el cinismo de este tipo después de tanto que el presidente Gustavo Petro pidió el diálogo, pidió hablar, pidió argumentar, pidió debatir. No lo hicieron, pero ahora que viene la consulta popular, ahora sí salen los de la oposición a decir y a pregonar que supuestamente se necesita diálogo. Vean esto. Yo hablé que el camino es el Congreso. No es más expedito que abramos un debate también en el Congreso sobre estas preguntas y vemos cuáles no están contenidas en esos proyectos, cuáles desecharía el Senado y cuáles podemos adicionarlas como proposiciones. Ese es un camino más corto y más económico. Recordemos que la consulta vale 700.000 millones de pesos que hoy no están en las arcas, que la salud tambalea porque no tiene esos recursos y porque se quejan en la misma registraduría también por la falta de recursos y todas las entidades. Yo no sé por qué nos vamos a concentrar hoy en un mes en el Congreso, 3 meses para citar un proceso electoral, si podemos consensuar alguno de esos y van en los proyectos que cursan hoy en el Senado de la República, que tendrán seguramente un trámite más expedito. Yo señalaría eso, nos pusiéramos de acuerdo los partidos, por supuesto que no habrá unanimidad, pero a ver cuáles de esas preguntas no están en los proyectos, cuáles se acogen y cuáles no, porque también hay unas que me parece que pueden ser muy complejas. Sí. Ahora sí piden consenso también con los mismos partidos de oposición, ¿no? Frente a eso, el presidente Gustavo Petro incluso también en su momento le respondió a Efraín Cepeda y le dijo tenía 2 años para consensuar, lo pedí de la manera más amable y llegó a la presidencia del Senado a burlarse del gobierno y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano, completamente inaceptable, tanto que el mismo presidente Gustavo Petro allí desde Soledad Atlántico, en donde instaló estos comités del sí, lanzó unas fuertes palabras a Efraín Cepeda y le dijo HP. Yo quiero que ustedes escuchen por favor lo que el presidente Gustavo Petro le dijo a Efraín Cepeda y que además, pues ahora sí salieron todos los santos de la oposición a rechazar las palabras del presidente Gustavo Petro cuando, por ejemplo, personas como María Fernanda Cabal en su momento trataron completamente mal al expresidente Iván Duque y hay audio que ya lo vamos a escuchar, o cuando el mismo Álvaro Uribe Vélez en esas interceptaciones que ahora también en este caso son pruebas en su juicio que se está dando en su contra, pues dice que esa llamada las están escuchando esos hijo no sé cuántas. Eso sí no les pareció escandaloso. Vean esto. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija. Y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Y siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. Y apenas salía a mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos. Como si fueran basura. Le pagaban o no sé qué. Porque la codicia paga a través de sus artículos periodísticos, porque los principales... Tremendas palabras del presidente Gustavo Petro que despertaron la supuesta indignación de personas como María Fernanda Cabal. Ella, muy digna, a través de sus redes sociales escribió: atrevido, todo un guache este remedio de presidente, pero no tiene en cuenta 2 cosas. La primera, el presidente Gustavo Petro tiene toda la razón al mostrar su indignación frente al hecho de que ahora sí sale Efraín Cepeda a solicitar consenso, a solicitar diálogo, a solicitar debate cuando el mismo presidente lo solicitó, pero resulta que el mismo Efraín Cepeda se autodenominó como el jefe de la banda para hundir todas las reformas y eso es lo que ha ocurrido hasta este momento, a excepción de la reforma pensional, que incluso recordemos que los senadores de oposición incluso han demandado ante la Corte Constitucional esta reforma que beneficia a tantos viejos y viejas. Pero adicionalmente hay un audio que personas como Giovanni Enciso se lo recuerdan. Vean lo que él escribió.
la doble moral de Cabal. Abro comillas, este gordo Duque viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. La cantidad de hijuetantas que hay además en ese partido, Centro Democrático, partido de hijuetantas. No solo ineptos, sino ladrones. Palabras dichas por María Fernanda Cabal que quiero que las recordemos. Zapatero es un desastre. No, total. Todo el mundo lo sabe, menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene a las puertas de la catástrofe. Fue la sorpresa. Este gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. Terrible. Y aquí todo vuelto mierda. Zapatero, la cantidad de peleas que me doy, la cantidad de hijueputas que hay, además en este partido, de hijueputas. Sí. Todos millonarios por cuenta de este gobierno, igualitos a santos. Exacto, eso es lo que yo digo. No solo ineptos, sino ladrones. No solo ineptos, sino ladrones, hasta entre ellos mismos saben lo que son y aún así continúan en esos partidos llenos de ineptos y ladrones, ¿no? Pero más indignante que pues sale a posar de digna, le dice al presidente Gustavo Petro que es un atrevido, que es guache, pero no recuerda cuando ella le decía a Iván Duque, entonces presidente, le decía que era un gordo, y juetantas, decía a las personas que pertenecían al partido del Centro Democrático. Y para ir finalizando, quiero que escuchemos además estas palabras del presidente en donde hace esa invitación a los colombianos para que el 1 de mayo salgan a las calles, para que el 1 de mayo se tomen todas las calles y plazas del país para apoyar no solamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino a una reforma que es necesaria y es la reforma laboral a través de la consulta popular que se va a realizar, ojalá dentro de los próximos meses, porque recordemos que el Senado de la República la tiene que aprobar primero. Escuchen esto. Millones de colombianos este 1 de mayo. Invito a todos los rincones de la patria colombiana a salir con la bandera, a gritar libertad y democracia, a sentir en el corazón al libertador Bolívar, a sentir las ideas grandes, no las pequeñas, por las que nos matamos a veces. La idea grande de la gran Colombia, la idea grande de ser el corazón vital del mundo, la idea hermosa de que somos ya el país de la belleza y que su belleza más grande es su propio pueblo, porque es un pueblo criado en las luchas de Bolívar, quizás uno de los pocos pueblos del mundo que se constituyó y se fundó en torno a ser libres, en torno a tener el espíritu libre, en torno a tener el corazón libre, así no lo hieran por el camino, que sabemos como pueblo que es la libertad y que no nos la vamos a dejar quitar y no nos van a conducir jamás como esclavos a los talleres o a los campos de concentración o a las fosas comunes como estaban acostumbrados los oligarcas de Colombia. Es la hora del pueblo. El 1 de mayo es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Y con la espada de Bolívar en la plaza de Bolívar de Bogotá va a resplandecer esa espada en todas las plazas de los municipios de Colombia para alumbrar el corazón, para alumbrar el cerebro, para alumbrar el camino hermoso que nos lleve a la victoria, al triunfo popular, a la democracia y a los derechos del pueblo y hacer realidad la Constitución de Colombia. Y no pondremos más a Bolívar de estatua, lo pondremos vivo en el corazón de cada colombiano y colombiana. ¡Que viva el país de la belleza! ¡Que viva Colombia democrática! ¡Que vivan los derechos del pueblo! El pueblo ni un paso atrás. Ahora sí, le llegó la hora al pueblo. Gracias por haberme escuchado. Tremendo el apoyo que recibe el presidente Gustavo Petro en cada rincón de nuestro país, especialmente en esos territorios que han sido realmente olvidados por la derecha. Pues bueno, ya saben y conocen ustedes la invitación del presidente Gustavo Petro. Próximo 1 de mayo nos vemos en las calles. Estaremos desde Al Punto, por supuesto, saliendo a las calles como siempre lo hacemos. El próximo 1 de mayo nos vemos nuevamente nosotros desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Repórtense ustedes a través de los comentarios desde qué ciudad van a salir y por supuesto los esperamos
esperamos a todos en los comentarios, los leo y nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.